Hola hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a estar en el capítulo 11, en los primeros versos 1 al 9, donde vamos a estudiar acerca de una historia que tal vez conocemos, la historia de la Torre de Babel. Y esto se ve en los primeros 9 versos del capítulo 11 de Génesis. Así que vamos a comenzar leyendo el texto y luego comenzaremos haciendo algunos comentarios de lo que estamos viendo como siempre hacemos. Vamos a leer los primeros 4 versos juntos y ya luego tomaremos una pausa para hablar de lo que se ve allí. Vamos al texto. Dice el verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo como con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, vamos a detenernos aquí analizando estos primeros 4 versos, especialmente los primeros 2 versos, donde se nos dice, ¿verdad?, que tenía toda la tierra una sola lengua y las mismas palabras, lo cual quiere decir que había un solo lenguaje o un solo idioma que todos hablaban, ¿no? Pero también hay algo interesante aquí que nos dice el verso 2, que salieron de la tierra, ¿verdad? Verso 1 dice que toda la tierra tenía una lengua, pero luego vemos la acción, o mejor dicho, el movimiento de la humanidad de este lugar de la tierra hacia el oriente. Salen de donde están y se van hacia el oriente. Llegaron a un lugar que se llamaba la llanura de Sinar, o una llanura en la tierra de Sinar. Y ahí se establecieron. Es decir, cuando llegaron a este lugar llamado Sinar, en una llanura, se quedaron ahí. Entonces salieron de donde estaban en la tierra y se fueron hacia el oriente y llegaron a la tierra de Sinar. Ahora, más adelante vamos a saber en la historia que este lugar hacia donde van va a ser la ciudad de Babilonia. Un lugar que, bueno, es malo o no bueno en la historia bíblica para el pueblo de Dios, ¿verdad? Los israelitas van a ser exiliados a Babilonia mucho más adelante, ¿verdad? Entonces sabemos que este lugar, lo que va a llegar a ser, no es un lugar bueno. Es conocido como Babilonia, ¿no? Pero veremos eso más adelante. El punto aquí, hermanos, que debemos anotar es que este movimiento del ser humano hacia el oriente siempre es visto en Génesis como algo negativo. Es decir, irse hacia el oriente parece que es alejarse de la presencia de Dios. Entonces, entre más se va el pueblo hacia el oriente, se traslada de la tierra donde Dios los ha tenido hacia el oriente. Esto simboliza o significa que se están alejando más y más de la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, después de haber pecado, ellos salieron hacia el oriente del Edén. Y ahí en la entrada oriental al huerto del Edén, Dios puso 2 querubines, 2 ángeles, para proteger la entrada. Y dice el texto en el capítulo 3, verso 24 de Génesis, que Dios colocó estos 2 ángeles a la entrada oriental del huerto
porque esto indica que Adán y Eva salieron hacia el oriente del huerto del Edén, cuando salieron de la presencia de Dios. Entonces no es algo bueno esa acción, se ve como algo negativo, ¿verdad? Se van de la presencia de Dios hacia el oriente. Lo mismo se dice de Caín, cuando él es expulsado de la presencia de Dios en el capítulo 4, si recordamos. Dice que Caín salió de la presencia de Dios y se fue también al este del Edén o hacia el oriente. El capítulo 4 y el verso 16 nos habla de eso. Entonces vemos que también Caín se va hacia el oriente, saliendo de la presencia de Dios. Y la otra parte donde vamos a ver algo semejante es más adelante en la historia de Génesis, en el capítulo 14, donde vamos a ver que Lot se va a separar de Abraham. Y cuando Lot hace esto, él se va hacia el oriente, mientras que Abraham se queda en la tierra prometida. Entonces, Lot se va hacia el lugar de Sodoma y Gomorra, que quedan al oriente de la tierra prometida. Y sabemos que ese no es un buen lugar porque más adelante va a ser destruido por Dios. Sodoma y Gomorra, las dos ciudades van a ser destruidas por Dios. Entonces, 3 veces por lo menos en esta primera parte de Génesis, se nos demuestra que cuando el ser humano se sale de la tierra donde Dios los ha estado bendiciendo y se van hacia el oriente, siempre se ve como algo malo, algo negativo. Y demuestra la salida del ser humano de la presencia de Dios, donde en verdad goza de las bendiciones de Dios. Es decir, cuando el ser humano está donde Dios lo ha puesto y se queda ahí en la tierra, se dice que el hombre o el ser humano recibe las bendiciones de Dios. Parte de las bendiciones de Dios se ven en la tierra donde Dios los ha puesto. Pero cuando el ser humano sale de esa presencia y se va hacia el oriente, demuestra el rechazo de las bendiciones de Dios para decir que el hombre busca su propio bien, ¿verdad? El hombre busca su bien por sí mismo en vez de confiar en Dios para suplir por sus necesidades. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Los seres humanos en esta historia salen de la tierra hacia el oriente buscando su propio renombre, su propia fama, su propia importancia, podemos decir. Y ese es el problema en Génesis. La historia de Génesis nos quiere enseñar que Dios quiere bendecir al ser humano. Dios ha hecho todo para proteger al ser humano, para alimentar al ser humano, para bendecir al ser humano. Ese es el propósito de Dios en Génesis, siempre buscando y proveyendo por nuestro bien. Dios cuida de nosotros. Pero la otra parte de la historia de Génesis nos demuestra que el hombre rechaza esa provisión de Dios y busca su propio bien. Rechaza la palabra de Dios y busca confiar en su propio conocimiento, en su propia acción. Y cuando hace esto el ser humano, se encuentra en problemas, se mete en problemas. Adán y Eva, ese fue el problema, ¿verdad? Dios había provisto todo lo que necesitaban, pero ¿qué pasa cuando la serpiente entra y comienza a tentar a Eva y luego pues el problema con Adán? Deciden los seres humanos confiar en su propio bien, en su propia palabra, en su propio conocimiento, en vez de confiar en la palabra de Dios. Entonces, este es el tema que estamos viendo aquí.
el hombre, el ser humano, siempre rechaza lo que Dios provee, porque quiere buscar su propio bien. Y cuando el ser humano hace esto, demostrando su egoísmo, su confianza en sí mismo, se mete en problemas. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Bueno, siguiendo adelante, se establecieron, verso 2, en la tierra de Sinar y comenzaron a edificarse una ciudad, una torre. Y el punto es que el texto nos dice que lo hacen para sí mismos, ¿verdad? El verso 4 es la parte cuando dice, vamos, edifiquémonos, es decir, vamos a edificar una ciudad para nosotros mismos. Y no solamente una ciudad, pero un nombre para nosotros mismos, ¿verdad? El verso 4, hagámonos un nombre. Entonces, otra vez, se resalta el egoísmo del ser humano. Queremos hacer las cosas para nosotros mismos. Un nombre para hacernos grandes en nombre, para ser más famosos nosotros mismos y vamos a construirnos una ciudad propia. Entonces, el problema otra vez es el mismo, el egoísmo del ser humano. Queremos buscar nuestro propio bien. Y esa es la situación que vemos aquí. Pero en los versos 5 al 7 comenzamos a ver la acción de Dios, ¿verdad? El ser humano tiene su propio plan. Quiere buscar su propio bien, el cual nunca resulta en su bien, sino que resulta en su destrucción, en su juicio. Cuando el hombre busca suplir por sus propias necesidades, siempre resulta en problema. La lección de Génesis es que cuando el hombre busca el bien que Dios quiere proveer, el hombre en verdad está feliz, está bien. Y ese es el punto, ¿no? Por eso Dios toma acción. Vemos los versos 5 al 7 y se dice algo interesante aquí. Vamos a leerlo juntos, donde dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, vamos a resaltar unas cuantas cosas aquí en estos versos 5 al 7. Primeramente, vemos que Dios tiene un plan también. Y este plan de Dios es en contraste al plan del ser humano. Y vamos a ver que es en conflicto con el plan del ser humano. Dios no va a permitir a la humanidad destruirse por sí misma. Dios siempre va a hacer un plan para traer al hombre al lugar donde debe estar para gozar de las bendiciones que Dios quiere darles. Y por eso vemos el plan en contra. Y también vemos, ¿verdad?, que este plan va a triunfar. Ahora, si recordamos también, hermanos, debemos recordar más antes en Génesis, el plan de Dios era para que el hombre se multiplicara y para que llenara toda la tierra. El plan de Dios no es que el ser humano se quede localizado en un solo lugar, como quieren hacer ellos aquí. El plan de Dios es bendecir al ser humano para que se multipliquen y para que llenen toda la tierra. Por eso aquí ellos quieren quedarse en un solo lugar. Ellos no quieren salir por toda la tierra. Dicen, pensamos nosotros que es mejor quedarnos aquí. Dios ha dicho, llenen a toda la tierra, pero no quieren hacer eso. Quieren buscar su propio bien como ellos mismos lo quieren hacer.
Entonces el plan de Dios aquí en esparcirlos queda con las palabras que vimos de Dios al comienzo de Génesis. El plan de Dios es que llenen toda la tierra, ¿no? Y por eso Dios dice que va a confundir su lenguaje. Es decir, Dios va a causar que no se entiendan el uno al otro. Va a hacer muchos idiomas, muchos lenguajes. Y así van a estar hablando todos diferentes lenguajes. Uno va a estar hablando lo que es alemán, otro va a estar hablando chino, otro va a estar hablando español, otros inglés y así como por ejemplo, para no poder entenderse y quedarse unidos y quedarse estables en este lugar. Y luego dice el texto que Dios los va a esparcir, ¿verdad? Verso 8 y verso 9 se nos dice dos veces, ¿verdad? Que Dios los esparció desde ese lugar sobre toda la faz de la tierra, así como Dios había propuesto en el comienzo. Y vemos así porque hoy en día tenemos naciones, estamos todos esparcidos sobre toda la faz de la tierra porque esa es la voluntad de Dios. No que el hombre se quedara en un solo lugar. Entonces, esta palabra de esparcir es importante porque vemos que Dios guarda su propósito, su plan. No es el plan del hombre que va a ganar, es el plan de Dios. Y como el hombre no quiso obedecer a Dios en salir y poblar a toda la tierra, Dios los forza a hacer eso, ¿verdad? Los esparce porque este es el propósito de Dios. Y confunde su lenguaje. Así lo dice, ¿verdad? El verso 7 al final dice que Dios confundió su lenguaje y luego los esparció y dejaron de edificar la ciudad. Por esto, verso 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. La ciudad se llamaba Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Babel significa confundir. Y ahí escuchamos, aparte del nombre de la ciudad, fue conocida como Babilonia, Babel, Babilonia, confundir el lenguaje, ¿verdad? Entonces, más tarde, este lugar, muy interesantemente, y la ciudad que se comenzó a edificar aquí, es el lugar a donde Dios va a enviar a su nación de Israel en exilio. Los va a enviar a la tierra de Babilonia. Y eso se va a ver como un juicio de Dios, enviarlos a este lugar del que estamos hablando aquí. Muy interesante, lo veremos más adelante, mucho más adelante. Pero es bueno ver aquí el comienzo del origen de esta ciudad. Entonces vemos por última vez en el verso 9 se nos va a decir que Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dos veces se nos dice esto en el verso 8 y el 9. Entonces, esta palabra o esta acción es muy importante en Génesis. Dios quiere bendecir al ser humano en toda la tierra, no solo en un lugar, ¿verdad? Y ese es porque es importante aquí. Entonces, palabras claves o ideas claves que podemos decir es aquí, si queremos resumir esta sección. Cómo Dios esparce, el pensamiento de esparcir. Toda la tierra es importante, no solo un lugar, ¿verdad? Y el nombre que quieren hacerse a sí mismos, su renombre. Esto va a ser importante cuando comenzamos a ver a Abraham en nuestra próxima lección, porque Dios va a decirle a Abraham que va a hacer su nombre grande. Dios va a bendecir a Abraham para que su nombre sea grande, es decir, que tenga importancia.
Pero vemos esa acción. No es el hombre haciendo su propio nombre crecer. Es Dios haciendo que su nombre crezca. Y otra vez volvemos a este punto tan importante, hermanos, que estamos viendo aquí. No es lo que el ser humano hace por sí mismo. No es importante cómo el hombre suple por sus propias necesidades. No. La historia de Génesis es que Dios bendice al ser humano. Toda bendición, todo lo que es bueno en nuestras vidas, viene de Dios. Nada malo viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. El hombre se mete en problemas, conoce al pecado y conoce a las consecuencias que salen y resultan del pecado cuando busca tomar sus propias acciones. Es decir, cuando el ser humano confía en sí mismo, el resultado es el pecado y sus consecuencias. Pero cuando el ser humano confía en Dios, guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, se somete a lo que Dios dice, el hombre es ricamente bendecido, porque Dios solo nos da cosas buenas. Entonces, hermanos, creo que la lección aquí, ¿verdad? Clave es esto mismo que estamos diciendo. Dios quiere bendecir al ser humano. Hace todo lo necesario por bendecirnos. La única pregunta es si nosotros confiamos en Dios lo suficiente para recibir las bendiciones que son nuestras cuando obedecemos a su palabra, o si buscamos nuestro propio camino, tomando nuestras propias acciones, buscando lo que nosotros pensamos que es nuestro propio bien y resultar en pecado. Básicamente es como un niño que no confía en sus padres, un niño pequeño que piensa que él o ella conoce mejor que sus padres. Los padres quieren nada más que el bien por sus hijos. Pero ¿qué pasa? Los hijos van y se meten en cosas que son peligrosas, van y se meten en situaciones que van a causarles daño, porque no conocen ellos mejor que los padres. Los padres saben. Así es Dios, que no, hermanos, Dios conoce lo que realmente es bueno para nosotros. Él nos creó. Y ese es el intento de Dios, bendecirnos, solo bendecirnos. La única pregunta otra vez es si nosotros confiamos en Él. Si confiamos en Él y buscamos lo que Él dice que es bueno para nosotros, tendremos una buena vida. Pero si vamos en búsqueda de nuestro propio nombre, en nuestras propias fuerzas, para nuestro propio bien, vamos a resultar en problemas. Y el plan de Dios va a estar en contra de nosotros. O mejor dicho, nosotros vamos a estar en contraste y en contra del plan de Dios. Así que, hermanos, espero que esta parte de nuestro estudio, este repaso de el texto de Génesis capítulo 11, los primeros 9 versos, han sido algo que nos recuerdan, ¿verdad? La importancia de confiar en la provisión de Dios en vez de buscar nuestro propio bien. Bueno, como siempre, hermanos, es un placer estar con ustedes y repasar la palabra de Dios. Espero que sigamos estudiando juntos y pues que sea una forma en que podamos seguir siendo edificados por esa palabra de Dios. Muy bien, que estén bien, hermanos. Bendiciones. Nos vemos en la próxima lección y, como siempre, gracia y paz.